Bienvenidos todos a un nuevo episodio de IE Podcast. Hoy llegamos a la última de las 7 cartas o mensajes del Apocalipsis dirigidas a las iglesias. El día de hoy nos toca ver la última, que es la Odisea. Todos juntos, la Odisea. Un mensaje fuerte, directo y muy actual para reflexionar, y nos acompaña nuestro querido pastor David. ¿Cómo ha estado, pastor? Hola Johnny, bien, llegando de un viajecito por la sierra y Harto tornado. sí, la verdad que sufriendo las consecuencias, pero bien. Feliz. Oiga, pastor, y por fin podemos hacer este podcast porque creo que unas 4 semanas sin poder hacerlo. Hemos tenido algunas actividades en la iglesia, tuvimos un paseo, estuvo también una semana usted enfermo. Bueno, yo no estuve aquí. No estuvo aquí. Un día también sí me enfermé. Bueno, pero aquí estamos. Aquí estamos y hay un par de versículos muy conocidos aquí, ¿no? en esta iglesia. Sí. Así que hay bastante de qué hablar. Vamos, Johnny. Vamos. Primero, el contexto que siempre vemos de la ciudad, el contexto histórico sería cómo era la Odisea, cuál era su contexto. Comenzamos a ver. ¿Usted tiene algunos datos? Sí. A ver, aquí yo tengo que el nombre de la ciudad en honor a su esposa, Laodice, el que fundó la ciudad, ¿no? Antíoco, ciudad fundada por Antíoco, tenía una esposa que se llama Laodice, entonces le pusieron a la ciudad Laodicea. Dice en 261 a 246 antes de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué dato tiene usted? Yo tengo que era una ciudad muy rica, comercialmente poderosa, y mencionábamos antes de empezar, tenía como unos bancos. Sí, o sea, una especie de bancos, era una ciudad donde había muchos de estas. Que creo que eran los templos de los diferentes casas dioses. De dinero. No sé cómo lo hacían, pero los datos dicen que era un centro bancario. Así es. Fábricas de telas. Sí, también. Industria farmacéutica. Sí, por eso habla de los colirios y habla de temas así, ¿no? Fue Correcto. destruida la ciudad. Cuente usted esa parte. Ok. Sí, hay algunas cosas curiosas que se nombran en el mensaje. Primero, en el año, ¿qué año? ¿60? ¿70? Fue 60. La ciudad destruida por un terremoto. Pero lo curioso es que el imperio quiso reconstruir la ciudad y los gobernantes de la Odisea dijeron: no necesitamos su ayuda. Con lo que nosotros tenemos, con nuestra riqueza, volvemos a reconstruir nuestra ciudad, y así fue. Sí, lo que usted dijo, ¿no? Tengo aquí que la base de su economía era unas telas negras, ¿no? que la producían ahí, unas telas, fabricación de tejido con una lana negra, procedente de carneros criados, y también eran famosos en la parte de medicina, sobre todo en la oftalmología, porque tenían un polvo frigio y que lo usaban como colirio para la limpieza de los ojos. Claro, y en esa época de desiertos, de calor, imagínese, polvo, calor, y tener algo arena para refrescar los ojos. Entonces, parece que vendían mucho de esto porque dice que la base de su economía eran estas dos cosas, y había mucho sistema bancario, etc. Era como el cacao y el banano aquí en Ecuador. Bueno, entonces esto los ayudaba a salir adelante, ¿no? Sí. Y aparte de el terremoto, tenían otro problema bien grave. ¿Cuál era el problema? No había agua. Como Ecuador también. Durán. No, gracias a Dios, aquí hay agua en muchos lugares. Hay algunos que todavía no. Sí. Sectores. En Durán tienen esa falla, pero bueno. Entonces ellos traían el agua de una ciudad cercana, Hierápolis, a través de tuberías. Mire cómo era allá en esa época. Claro, canales, la ingeniería. Entonces traían agua de otra ciudad, de una ciudad donde el agua estaba muy caliente porque era una ciudad volcánica, algo así. Entonces el agua salía en las tuberías hirviendo, y en el trayecto, en el viaje hasta llegar a la Odisea, no lograba tenía tiempo para enfriarse, sino que llegaba tibia. De ahí
las palabras del Señor Jesús. Ujú. Note, colirios, tibieza del agua, Tibieza ya del vamos a agua, entrar en el tema. Poder, Ujú. poder para reconstruir su propia ciudad. Bueno, todos esos detalles siempre los mencionamos porque son las referencias Claro, de porque cada ciudad, es característico después se del mensaje hace, todas esas cosas nos sirven para lo que se está hablando. y Por para ejemplo, interpretar. la tibieza del agua. Ujú. De ahí viene ese versículo tan conocido que por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces el laodicense sabía muy bien lo que era tomar agua tibia. Ajá, y también le dice, tú eres rico. Ah, sí. ¿No? Tenía poder económico. Pero vemos en el mensaje también la misma referencia. Entonces vamos a leer los primeros versículos. ¿Le parece? Bueno, dele. Versículo 14. El mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El testigo fiel, el verdadero o la verdad, El amén. el amén. ¿Qué significa amén, Johnny? Así sea. Así Una sea, entonces. afirmación. Sí, entonces, el testigo, el principio de la creación dice esto. Lea 1 Corintios 1:20, a ver qué nos dice. 1 Corintios 1:20. Porque todas las... perdón, este es 2 Corintios. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? 1 Corintios 1:20. Sí. Ahora sí Busque estoy bien. 2 Corintios para ver, porque ya. todas las promesas de Dios son en el sí. 1:20. Corríjame. Sí, es 2 Corintios. 2 Corintios, Sí, ya. 1:20. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son el sí, en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, Sí. sí, o en todas las promesas de Dios son, para Él son sí. Ujú. Por eso Él recibe el nombre también del amén. Amén. El así sea. Y entonces esta es una referencia del Señor Jesús que tiene estos títulos. Sí. El Señor Jesús Lea- es la confirmación. Lea la ahora afirmación. el versículo 5 del libro de Apocalipsis, el capítulo 1. 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo lo llama? Testigo fiel. Testigo fiel, ¿no? Haciendo referencia a los nombres, o sea, Ajá, todo va cuadrado. sí. Ahora, se habla del principio de la creación de Dios, como que nos confunde un poco, ¿no? Ujú. Otra versión, la versión Dios habla hoy, dice el origen de todo lo que Dios creó, Ok. ¿no? Pero vemos ahí en Apocalipsis capítulo 1 que dice del Señor Jesucristo que Él es el alfa y el omega, El principio y fin, pero sabemos que no hay ni principio ni fin, ¿no? Claro, Lo porque que es quiere eterno. decir es lo más importante y está hasta el infinito, Sí. ¿no? No es que Cristo fue el primero en ser creado, no, cuidado, vamos a creer eso. Si fuera así, no sería Dios. No sería Dios, no fuera Dios. Y no se está refiriendo a eso. Pero Él es el origen, o sea, de Él sale todo. Lo que explica Pablo en Colosenses. Exacto. Todo es por Él, para Y Él. para Él y por medio de Por Él. medio de todo subsiste en Él. Perfecto. Seguimos con el siguiente versículo. Creo que ha quedado claro cada uno de esos títulos. Incluso ya en otros episodios anteriores también se ha hablado de algunos de estos títulos ya. Sí, sí. Ahora, ¿cómo surge esta iglesia? ¿No? Aquí tengo, vaya a Colosenses 4, versos 12 y 13. Ahí va a aparecer un hombre. Colosenses 4. 12 y 13. Dice, os saluda Epafras. Ya, Epafras, ¿no? Ujú. Entonces, este Epafras es el fundador de esta iglesia. Siga Ok. para ver qué más nos dice el 12 y 13. El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo,
siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Ya, entonces este Epafras Uh-huh. es el fundador. Lea en el capítulo 2 de Colosenses, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ya, entonces Pablo tenía una lucha, ¿no? Epafras era su amigo y les cuenta a los colosenses las luchas que tenía. Y hay un saludo en el capítulo 4, verso 15. 15. De Colosenses. Sí, de Colosenses. 4:15 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces Pablo manda a saludar a los hermanos de la iglesia. De Hay la algunas personas, ve el verso 16 que dice. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Entonces algunos dicen que esto podría haber sido una copia de la carta a los Efesios, que se le mandaba a ellos también. Pero bueno, la cuestión es que era una iglesia reconocida. Pablo sabía muy bien quién eran los de la Odisea. Era Epafras, era su amigo personal, hermano, colaborador, etcétera. Ahí está, entonces. Muy bien. Entonces, cuando Juan le da este título a esta iglesia, no es por gusto, ¿no? El Señor sabía muy bien por qué les dice todas estas cosas. Cada cosa tenía su valor, su importancia. Correcto. Vamos entrando un poquito más en materia, Johnny. Sí, versículo 15. ¿Te parece? Sí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bien. Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Un lenguaje que ellos entendían muy bien. Sí. Había mucho problema de esto, de náuseas en la Odisea por la cuestión esta del agua tibia. Ellos tenían que calentar el agua o esperar más tiempo, pero tomarla recién salida de las fuentes de donde venía era un problema. Y si tenía mucha sed, se le hacía un problema. Y el Señor aprovecha esto para enseñarle a la iglesia de la Odisea su palabra, sus fundamentos. Repítame el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Entonces, es una iglesia que recibe un reproche. Dice, el Señor le dice, yo sé lo que estás haciendo, ¿no? Dice, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio. Y vamos a ver que era una iglesia, como la ciudad era rica, era una iglesia poderosa, pero el Señor no estaba contento con ellos. Mire, tal vez un tema importante es señalarlo, ¿no? Una iglesia no tiene que ser necesariamente grande o rica para ser agradable a Dios. Hoy en día todo el mundo busca la iglesia más grande, la más cómoda, la más bonita. Tal vez no interese tanto el contenido de la iglesia, la predicación, la sinceridad, el amor, sino lo espectacular, ¿no? Sí. Quiero mi aire acondicionado, quiero el parqueo para mi carro, quiero seguridad, quiero luces, quiero espectáculo, quiero que me agrade. Y estamos pensando más en lo personal, que me agrade a mí, antes que una iglesia que agrade a Dios. Y la Odisea era algo así, parecido. Sí. Pero el Señor les dice, no eres ni frío, ojalá fuera frío o caliente, eres tibio. Y hay una frase dura después, pero recién estamos en el 15. ¿Por qué dice el Señor, ojalá fuera frío? Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la aplicación espiritual ahí? Porque, Johnny, si usted no es creyente, está muerto. Tiene toda la oportunidad, ¿no? Si la iglesia hace su trabajo, de convertirse. Y en el momento que se convierte, usted puede seguir a Cristo con todas sus fueras, como debería ser.
Entonces, ojalá fuera frío. Mire cómo el Señor prefiere que una persona sea todavía no creyente a un creyente tibio, a un creyente a medias. Ujú. El Señor no le agrada, no contempla el cristianismo a medias, tibio, porque le da repulsión. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero dice, ojalá fuera. Ahora, o caliente, el caliente es el cristiano que está ahí, el cristiano que persevera, el cristiano que ama a Dios, el cristiano maduro, el cristiano que no se deja llevar por las luces y los colores, sino que ama a Cristo a pesar de. Como cuando Pablo dijo, Efesios 4, del 10 al 13, ¿no? Sé pasar por cualquier situación, abundancia, escasez, hambre, llenura. No me importa la situación en la que estoy pasando. Todo lo puedo en Cristo, porque de Él viene mi fortaleza, porque Él me fortalece, ¿verdad? La fuerza de Pablo era Cristo. Ese es un cristiano caliente, ese es un cristiano maduro, un cristiano que ama tanto a Dios, que como el mismo Pablo dice, que echa mano de la vida eterna y lo del mundo no es importante. Un cristiano que puede estar en una iglesia con 4 miembros que aman a Dios y que va a estar feliz. O un cristiano que puede estar en una iglesia con 1000 miembros que amen a Dios y va a estar feliz. Mi entusiasmo no debe depender ni del lugar, ni de la cantidad, ni de la liturgia. Mi fidelidad debe depender de mi amor a Dios, que es muy distinto. Pero una iglesia grande, como la Odisea, una iglesia con un poco de orgullo, como ya lo vamos a ver, donde el Señor dice, yo conozco tus obras, y Él los ha puesto en la balanza, y les dice, eres tibio. Una iglesia, hablemos de cristianos que no crecen, una iglesia que la gente va, es amigo de los demás, pasan entretenidos, pasan en diversiones, en reuniones sociales, pero que no hay crecimiento espiritual, Claro. porque a eso me habla la tibieza, ¿no? No crezco, no desarrollo, no hay madurez. No hay madurez. Mire, a muchos cristianos servir a Cristo les ha costado todo. Y hoy en día tenemos las iglesias prácticamente como un club social, ¿no? Un lugar bonito donde nos reunimos, escuchamos música, comemos. En eso se ha convertido la iglesia. Y no un lugar de crecimiento espiritual. Ni de restauración. A veces hay tanta gente en las iglesias que ni siquiera se conoce a los hermanos de la iglesia. No hay discipulado, no hay reuniones para orar unos por otros, no hay... pero sí hay mucho espectáculo, mucho evento, mucho show, ¿no? Y ojo que no estamos en contra de realizar los eventos o cosas así, Claro. porque ayudan, pero hay iglesias que solo pasan en estas cosas, ¿no? Y eventos donde dinero, donde todo es dinero. Entonces, cuidado con la tibieza espiritual. ¿Cuál es la forma de ser caliente, Johnny? Obedecer al Señor, estar en comunión con Él, servir. ¿A través de qué? ¿Cómo crezco? ¿Cuál es la única forma de crecer? O sea, para mí, obedecer al Señor. La Biblia. La Biblia, obedeciendo su palabra. La oración, el congregarme y el desarrollar mi don espiritual. Solo de esa manera crezco. Y para eso necesito a los demás hermanos. Sí. No puedo hacerlo Ahora, solo. ¿Usted ha escuchado la expresión ratón de iglesia? No. ¿No? Ratón de iglesia. El que pasa metido en la iglesia todo el día. Ya. Y por ahí escondido, está en todas, ¿no? Ya. Arroz con pollo, escuchar. Bueno, arroz con pollo, sí. Hay algunos que solo, Está ahí todo. varones que solo les falta estar en la reunión de damas. Sí. Pero están rodeados de gente siempre, pero no hay ese crecimiento. O sea, mucho Hay activismo. una enseñanza del afilar el hacha. Sí la he escuchado. Sí. Hay gente que pasa dándole al árbol con el hacha sin descansar, sin sentarse a afilar el hacha. ¿Qué quiere decir afilar el hacha? Orar, leer la Biblia, estudiarla, vivir lo que estoy aprendiendo, poner en práctica, ir a evangelizar, etc. Pero hay gente que pasa metida en la iglesia siempre, cantando, etc., que está bien, pero... Y piensa que porque estar en todas las reuniones y cantando, ya están bien. Claro. No, así no se crece.
crezco desarrollando mi don. Yo le aseguro, Johnny, que hay una gran cantidad de cristianos y de años en la iglesia que no saben cuál es su don espiritual. ¿Cómo lo ponen en práctica si no saben No cuál conocen. Y utilizando la misma ilustración del hacha, ¿no? Te está diciendo, o sea, puedo estar dándole al árbol, dale al pero no árbol? soy efectivo porque no estoy afilado. Claro, no estoy afilado, entonces estoy dale, pero no corto nada. Correcto. Entonces eso podría también ilustrar esta tibieza que está diciendo aquí, ¿no? Es que, O puedo estar haciendo muchas cosas en la iglesia, pero estar tibio, o aparentar. Johnny, hay muchas religiones, ¿verdad? Sí. Y mucha gente está en esas iglesias, entre comillas, sirviendo. Ajá. ¿Todo eso es efectivo? ¿Les ayuda a ellos en su crecimiento espiritual? La única forma de crecer espiritualmente no es a través de una religión o un mecanismo humano que me lleva a hacer cosas. Eso le podríamos llamar voluntariado. Correcto. La única forma de crecer espiritualmente es cuando el Espíritu actúa en mi vida a través de la Biblia y el Espíritu Efesios capítulo 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo me lleno del Espíritu? A través de la lectura de la Biblia, a través de la oración y a través de poner en práctica lo que Dios me ha dado. Así si es. Dios nos ha dado dones y no los ponemos en práctica, entonces no crecemos espiritualmente. Y como usted dijo, necesito de los dones de mis hermanos para poder crecer y necesito yo también ejercitar mi don para que ellos puedan crecer. Así es. Una iglesia activa, no solo de trabajo, sino activa espiritualmente. Hay iglesias que trabajan mucho y Dios está mirando. Fervientes en el espíritu, creo que dice el apóstol Pablo. Lo que deberíamos ser. Así es. Claro. Porque si trabajamos mucho, ¿Dios qué hace? Bendice, guía, Mira. mira. Pero cuando una iglesia ora, ¿Dios qué hace? Escucha. Y actúa. Sí. Porque la iglesia está orando. ¿Qué es preferible? ¿Una iglesia que trabaja mucho o una iglesia que ora mucho y que le permite a Dios obrar, desarrollar y utiliza a sus hijos para que lo hagan? Así es. Entonces a mí no cabe en mi cabeza iglesias donde no hay reuniones de oración. Para mí es una contradicción. Pero bueno. Entonces, 15 y 16 creo que hemos abarcado. ¿O quiere hablar de ¿Qué dice el vomitar? 16? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré Ya. de mi boca. Te vomitaré de mi boca no quiere decir perderás la salvación. Cuidado, Claro. cuidado. Podemos ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando el Señor habla de la vid. Lea los versículos 1 hasta el 5, por lo menos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará, ojo, ahí no habla de perdición. Lo quitará, ¿qué más? Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ya. Entonces, si no estamos con Él, ¿qué perdemos? Fruto. ¿Usted ha pecado alguna vez, Johnny? Sí. Qué mal. ¿Qué pasa cuando pecamos? Perdemos comunión. Rompo mi comunión con Dios. Y si mi comunión con Dios está rota, ¿puedo llevar fruto o no? No. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Para perdonar nuestros pecados y limpiar. Entonces, cuando yo he pecado, tengo que ir a Cristo, pedirle perdón por mi pecado, que es diferente a tener una licencia para pecar. Cuidado, el Señor conoce el corazón. Y una vez que pido perdón, Él me limpia y me perdona, entonces vuelvo a estar en comunión con Él para poder llevar fruto. Sí. Pero si estoy en pecado y estoy en una práctica de pecado, mi comunión con Él está rota. ¿Y qué produzco en el Señor? Esa tibieza espiritual y le da repulsión.
te vomitaré de mi boca. Le doy asco, mas no dejo de ser su hijo, pero está manifestando y utilizando el lenguaje de la Odisea para que ellos sepan muy bien que les causa un disgusto, les causa un malestar. Pero en ningún momento se habla ahí de pérdida de salvación. Cuidado, que es lo que muchos creen. Simplemente, cuando un hijo se porta mal, un padre le puede decir, me has decepcionado, no estoy contento con lo que estás haciendo y cosas así. Pero eso no quiere decir que deja de ser su hijo y que lo deja de amar. Más bien, todo esto es un llamado de la atención a la reflexión para que esos tibios se vuelvan calientes. Así es. Es muy peligroso ser tibio. Un tibio no siente necesidad de buscar más de Dios. ¿Qué es ser tibio? Alguien que está entre el frío y lo caliente. Sí, espiritualmente hablando, ¿qué es ser tibio? Es un creyente. ¿Ya? Que conoce la verdad y que ¿Y no la practica? Aparenta de pronto en un lugar practicarla, pero en su intimidad, en su comunión con Dios, no. Un creyente, un tibio es uno que dice ser creyente y que quiere vivir con Cristo y al mismo tiempo quiere vivir en el mundo. Está con un pie en la iglesia, por decirlo de alguna forma, y con el otro pie en el mundo. Con un pie en la santidad. Trata de agradar a Dios y disfruta de la carne. Es una contradicción. Estamos hablando que el Señor dice, Santiago dice, tú sí seas sí, tú no seas no. Santiago en el capítulo 3 dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿No? Esto no debe ser así. Vaya a 1 Corintios capítulo 10. Versículo 21, perdón. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Creo que ese versículo es tajante y es claro. No podemos participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la copa? De la comunión con Dios. Entonces no puedo participar, no puedo decir que tengo comunión con Dios y al mismo tiempo tengo comunión con el mundo. Juan nos habla de que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y no puedo participar de la mesa de Dios. Mire que vamos a ir a un versículo bien importante, más luego. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo a aquel que abre, entraré a él, cenaré con él. Para el judío, tener una cena era algo muy especial, de mucha intimidad. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba cenando con los gentiles y vinieron otros judíos? ¿Qué pasó? Se levantó y se fue aparte porque tenía miedo de los gentiles que vayan a estar viendo que él comía con... Tenía miedo de los judíos, que él estaba comiendo con otros gentiles. ¿Por qué? Porque normalmente ellos comían el pan con la mano, las salsas, etc. Entonces, y ellos que se cuidaban tanto en los lavamientos, etc. Para ellos era algo muy, muy íntimo. Y viene Pablo y lo reprende duramente a Pedro, ¿se acuerdan? Por su hipocresía. Entonces, cuando hablamos de comer o participar de la mesa del Señor, estamos hablando de tener una comunión con Él muy cercana, muy íntima, de una relación íntima con el Señor. Entonces, no podemos querer tener esa relación íntima con Dios y asimismo participar de la mesa. Aquí habla de demonios, ¿no? Pero de la mesa del mundo, porque todo lo que está influenciado en el mundo, todo lo que hay en el mundo es influenciado por la maldad. A eso se refiere el te vomitaré de mi boca. Debemos ser serios y debemos decir de quién somos. O soy frío o soy caliente. Pero no me vengas con hipocresía, dice el Señor, porque me repugna, me da asco. Estás en la iglesia todos los domingos cantando, llorando, levantando manos y de lunes a viernes estás haciendo lo que te da la gana en tu casa. Claro. O sea, para el Señor dice, es mejor
Si eres cristiano, tienes que ser Tienes caliente. que ser buen cristiano. Eso. Porque mejor te sería no ser cristiano. Así es. Pero si eres cristiano y eres tibio, hay problema. Claro. Y hacemos el énfasis. Mejor sería no ser cristiano porque tiene la oportunidad de ser cristiano. Oportunidad de convertirse y ser un buen cristiano. Así es. No porque esté bien no ser cristiano. No. Ok. No, porque el que no es cristiano está perdido. Estás perdido, condenado. Es impío, no acepta a Cristo. Entonces, el único pecado que Dios no perdona, ¿cuál es? El no creer en él. El no creer en Cristo como su Salvador. Así es. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, Parece que- este es el insulto que está en la Biblia, nomás. Sí, ¿Qué parece que iba a decir? la canción de Rata Inmunda. Animal rastrero. Bueno, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y sí, cuando pensamos en las cosas del mundo, déjame ver si encuentro un verso para decirlo mejor con la Biblia que con mi boca. Romanos 8, 5 y 6 creo que es. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse en la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿De qué forma estaban pensando los laodicenses? Soy rico y me he enriquecido. Claro, una iglesia grande. Ajá. Una iglesia con parqueadero propio para cada miembro. Una iglesia con bancas reclinables, bancas de cine Que también. dan masajes. Todo el lugar con toda la comodidad de aire acondicionado, pantallas LED. Oiga, lindo, ¿no? Lindo tener algo así, pero en humildad. Ujú. Pero no, pensamos que somos la mejor iglesia por la grandeza de la infraestructura que tenemos. Tonterías, Dios no se deja llevar por esas tonterías. Ujú. Pero pensamos que somos grandes y ricos por la cantidad de gente y todo lo que hay en la iglesia y todos los juguetes que tiene la iglesia para entretener a la gente. Dios dice, tú dices que eres rico y que te has enriquecido. ¿Qué más dice el insulto? No sabes que... Y de ninguna cosa Ajá. tengo necesidad. Lo que ¿Se yo le pensaba. perdió ahí o qué pasó? De ninguna cosa tengo necesidad. Soy qué grande que soy, qué rico que soy. No nos hace falta nada en esta iglesia. Tenemos todo, estamos completos, estamos cubiertos. Oiga, una iglesia que no tiene temor a Dios. Y una iglesia que no reconoce su pobreza espiritual. Y una iglesia que no reconoce su dependencia de Dios. No va para ningún lado. Yo tengo por costumbre todos los días en oración, Dios, guarda a la iglesia. Si la iglesia está llena, Dios, guarda a la iglesia. Cuídalo, alimenta a los hermanos. Ayúdanos, que la iglesia es tuya, no nuestra. Es más, cuando mejor está la iglesia, más miedo da, porque alguna cosa viene. Entonces, debemos reconocer nuestra pobreza y nuestra necesidad espiritual y en todo sentido del Señor. La iglesia del Señor no es nuestra. Esa pobreza es significado de que debemos de depender de aquel que nos puede Dependencia dar todo. total de Él. ¿Y cómo dependemos de Él totalmente? Confiando en Él, Sí, obedeciéndole, sujetándonos, sujetándole. orando, siendo obedientes. Ujú. No Sí. podemos decir qué grandes que somos. Claro. Hemos logrado el objetivo. Y esta es la referencia histórica, ¿no? Que esta ciudad le dijo al imperio, no necesitamos que nos No ayude necesito de ti por su riqueza. por la riqueza. Otra vez entra ese lenguaje. Ajá. ¿No? Como que nosotros mismos podemos construir de Exacto. nuevo todo. Y la Tenemos iglesia tenemos una dependencia total de Dios. así es, la iglesia no puede confiar en sus propias capacidades y decir, Ahora, pero, lo voy a hacer a mi modo. pero la Odisea estaban confiados en él mismo. O sea, qué gran iglesia que somos.
Así es. No nos falta absolutamente nada. Tal vez tenemos los mejores predicadores, los más famosos, los más reconocidos. Todo el mundo quiere Los venir. que más gritan. ¿Ah? Los que más gritan. Todo el mundo quiere venir a escucharlos porque qué grande. Tenemos el mejor auditorio. Tenemos todo, no nos falta nada. Los mejores músicos, qué grandes que somos. ¿Y qué les responde Dios? No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Duele que Dios piense eso de alguien. Mm. Johnny, defíname la riqueza. Riqueza material. O riqueza La general. riqueza. ¿Qué es ser rico? Material, inclusive. ¿Qué es ser rico? Tener todo lo que necesito. ¿Usted tiene Y más. todo lo que necesita o no? No. ¿No tiene todo lo que necesita? ¿Qué más necesita para tener todo lo que necesita? ¿Qué quisiera tener? Ya Lo solo que por no curi- quisiera tener, solo por deudas. curiosidad, no. ¿Qué quisiera tener? Ah, ya. Quisiera tener dinero para Quiere pagar tener deudas. dinero para pagar sus deudas, ya. Está bien. Entonces eso lo convertiría en rico. No. ¿Ah? Tener más incluso. Ahora, hay mucha gente que se considera rica. ¿Tiene deudas o no? Sí. ¿Sí? Entonces no son ricos. Son ricos. ¿Sí son ricos? ¿Por qué? Sí tienen deudas. Porque tienen otras cosas que, o sea, tienen dinero para pagar sus deudas y Ya, ahora Más bien. veámoslo de otra forma. Una persona aquí, ¿cómo se caracteriza una persona rica aquí? Por el lugar donde vive, etcétera. sí. Lo que come, los carros que tiene. Ya. Si comparamos con un país como Dubái, que son otras economías, ¿no? Ujú. Para un rico de Dubái, ¿un ecuatoriano es rico o no? Un ecuatoriano rico aquí. No. Entonces, ¿cuál es la tabla o cuál es la regla que dice quién es rico y quién no es rico? Que tiene más. Porque para muchos, nosotros podemos ser ricos, usted y yo Ujú. podemos ser ricos, porque hay otros que no tienen nada. Nada. Ajá. Entonces otros nos van a decir, ellos son ricos. Exagerando, ¿no? Pero para otros nosotros somos recontrapobres, pues, ¿no? Claro. Viendo otros niveles. Sí. Y así, ¿quién define cuál es la riqueza? Es difícil, Es difícil. porque muchos ricos para otros son pobres, Es subjetivo. para otros son pobres, y muchos pobres para otros que tienen mucho menos son ricos. Ujú. Entonces está difícil eso de ahí. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Ahora sí, hablando del plano espiritual, Ujú. estar con Dios. ¿Qué es lo que está definiendo Dios aquí? Ajá. Tú dices que eres rico, y casi que Dios, me río de ti. ¿No sabes que eres desventurado, Miserable. miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Cuándo somos, de utilizar las palabras del Señor, cuándo somos aventurados, lo opuesto a miserable, bendecido? Bendecido. Rico. Lo Rico, contrario a pobre. no me Buena falta visión. la visión Y tiene ropa. y Abrigado. estoy bien vestido, bien abrigado. ¿Cuándo tengo todo eso? Cuando estoy con el Señor. Cuando tengo a Cristo. Esa es la verdadera y única riqueza. Y única riqueza. Tener a Cristo en el corazón. El resto, usted puede nadar en dinero, pero sigue siendo un pobre, ciego, desventurado, desnudo, Y eso es difícil de entender. porque está ciego. Así es. La Odisea juraban que eran ricos, Ujú. hasta que el Señor les habló. Ujú. Y hay mucha gente que cree que es rica, pero no se dan cuenta, Que no porque tiene. no pueden ver. Ajá. Siga, Interesante. no nos durmamos. Versículo 18. Yo quería comentar algo aquí en esto de Comente. la iglesia que decía, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ujú. Como iglesia, no sé si estaría bien decirlo, pero en cuanto a los dones espirituales, no creo que una iglesia local no tiene todos los dones. Toca un tema interesante. A ver, vamos a la iglesia de Corintios. Ujú. La iglesia de Corintios, capítulo 1, Pablo dice, le ha dado todos los dones. Ujú. ¿Eso lo convertía en una iglesia espiritual? Porque tenía No. todos los dones. Corintios, ¿no?
Entonces, que tenga dones o todos los dones no me convierte en una iglesia espiritual. Déjelo bien claro. Claro. Que todas las iglesias tengan todos los dones. Bueno, Dios sabe cómo dirigir su iglesia y dará los dones necesarios para esa iglesia. Una iglesia no es igual a otra siempre, ¿no? Pero no porque hay todos los dones, eso me convierte en una iglesia espiritual, ¿no? Una iglesia espiritual es la iglesia que se rinde, que se postra, que adora, que ora, que lee la Biblia y que obedece, sobre todo obedece a Dios. Eso es una iglesia espiritual. Y puede ser que no haya todos los dones. Así es. Y cuando hablamos de todos los dones, ojo, es mi personal criterio, yo creo que Dios puede hacer todo, pero que ahorita hay dones que no están. Por ejemplo, vamos a dar el don de sanidad. Yo creo que si los hermanos se juntan a orar, porque la oración eficaz del justo puede mucho, y oran por un enfermo, si la voluntad del Señor es escuchar la oración de los hermanos y sanar a esa persona, el Señor puede sanar al enfermo así, lo hará, sin ningún problema. Pero si la voluntad de Dios no fue sanar a esa persona, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y mucho más sabia que la nuestra, es más, Él es sabio, nosotros no, y Él se quiere llevar a esa persona, entonces no pasa nada, no se sana a nadie. Pero el don de sanidad era cuando iba uno de los apóstoles y oraba por un enfermo inmediatamente, porque esa era la prueba de que este hombre venía de parte de Dios. Y tenía que haber una evidencia porque no estaba la escritura. Así es. Hoy nosotros vamos al inconverso con la escritura para que crea por fe, que es distinto. Entonces, dones como el de sanidad, yo no creo que haya hombre alguno que lo tenga, que sana a todos los que se ponen al frente. Es más, ¿el apóstol Pablo tenía don de sanidad o no? Sí. Sí, pero después él mismo habla de algunos amigos a los que ya no sanó después de un tiempo. Él mismo no pudo sanarse, oró a Dios 3 veces y Dios le dijo, bástate mi gracia, etc. Entonces, que hay dones que ahorita no están vigentes, pero de ahí Dios puede hacer lo que Él quiera. Y si usted quiere ir y orar por una persona y decir que el Señor la puede sanar y se sana, claro que lo puede hacer. Así es. Pero es diferente al don de sanidad. Y en cuanto a esta temática que estamos hablando de... Oiga, ¿cuánto tiempo vamos? Creo que como 30 minutos. 30. Tenemos 15 para terminar. Esta temática de decir que a veces la iglesia no tiene todos los dones, iba para lo bueno que es para una iglesia compartir con otras iglesias, o sea, esa confraternidad con otros hermanos. Aquí, por ejemplo, somos muy bendecidos cuando vienen personas a las conferencias y vienen hermanos de otras iglesias y comparten de su don y se siente que somos edificados. ¿Qué tan bueno Mire, es? yo no estoy muy de acuerdo o pensar que las iglesias no tienen los dones. Porque todos los dones. Ya, todos los dones. ¿Qué dones, por ejemplo, hay? ¿O qué dones se necesitan en una iglesia? Ya entendí. ¿Qué don se necesita en la iglesia? Para enseñanza. La enseñanza. Presidir. El servicio, el presidir. La persona que... Diferentes formas de enseñanza, ¿no? El que enseña en el púlpito, el que hace discipulados, etc. Evangelismo. El evangelismo, etc. Ahora, ¿qué ha omitido Dios o qué no le ha dado a una iglesia a Dios hoy en día para que se pueda desarrollar? No encuentro. No encuentro. Es verdad. Yo encuentro que el Señor capacita, cuando es de Él la obra, capacita a las personas para realizar la obra. Ahora, que hay falta de compromiso de la gente es lo que estábamos hablando anteriormente, la tibieza. Pero eso es otra cosa. Así es. Pero yo creo que Dios pone la enseñanza en la gente, ¿no? Bueno, aunque es verdad, ¿no? Hay iglesias cuando los pastores predican cualquier cosa y
Y uno sale más confundido de lo que entró cuando escucha algunas veces. Pero hay que ver si esa iglesia es del Señor o no, porque si el Señor ha formado una iglesia, Él va a poner a alguien que enseñe, alguien que sirva, gente que dé amor, gente que disipule. De acuerdo. Versículo 18, los consejos. Por tanto te aconsejo, ¿qué aconseja? ¿Que compres qué? Que de mí compres oro refinado en fuego, ¿Qué más? para que seas rico. ¿De qué está hablando? Pablo nos enseña algo de eso. Pedro, perdón. Nos habla de la fe, Ajá. mucho más preciosa que el oro, que refinado por fuego. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor a la Odisea que debe tener? Oro. Fe. Fe. Confianza en Él, no en su riqueza. Entonces, te aconsejo que vivas por fe. ¿Qué más? Bueno, para que seas rico el oro. Y vestiduras blancas para vestir. ¿Qué vestidura ponían ellos? ¿Qué vestidura tenían los de la Odisea? Especialistas en telas negras. Y el Señor le dice, compra o utiliza tela blanca. ¿Qué significa? Santidad, pureza. La santidad, pureza. ¿No? Entonces, déjate de vivir tibiamente. Sí. Vive como santo, vive como separado, como apartado, vive en santidad. Deja esa tela negra. Y ojo que no nos estamos refiriendo a los colores. Estamos refiriendo en la parte espiritual. Sí. Vive en santidad, no en tinieblas. Ajá. Dice aquí, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ya. ¿Y qué más? Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, ese colirio que lo utilizas, o sea, ponte el colirio espiritual y anda a la Biblia para que puedas ver la realidad. Fe, santidad, la palabra de Dios. Eso le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, que necesita. Muchas iglesias, incluyendo la nuestra, necesitamos creerle a Dios, porque el que le cree a Dios tiene que estar seguro que le hay, dice el libro de Hebreos. Necesitamos creerle a Dios y tener fe, necesitamos santidad y necesitamos ir y depender de la Biblia para poder ver. Me gustan estos palazos que le da el Señor, porque es como que dice, es verdad todo lo que tienes, porque todas estas son cosas que la ciudad tenía. Que el hombre ya hace, lo hablamos, ¿no? Cosas humanas. Es más, no era la iglesia, era la ciudad entera. Y por eso ellos se creían la última Coca-Cola del desierto. Exacto. Pero el Señor le dice, mejor usa esto para que seas rico de verdad, para que te vistas, porque eres pobre, porque estás desnudo, eres miserable. Pobre. Y les está enseñando que la verdadera riqueza no está en lo material. Sí. La verdadera riqueza es Él. Me acordé de un versículo que aprendimos en Still Hope, Cuénteme. los hermanos, Isaías 55:1, porque es un poco contradictorio, dice que vaya a comprar oro, pero está diciendo que es pobre. Ajá. Capítulo 55, versículo 1 de Isaías, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Cómo se compra sin dinero? Fe. Y porque, claro, tú vas a comprar, pero el Señor realmente te da todo eso gratis. Más el justo, precio cero, por su fe, vivirá. Y yo tengo que creerle a Dios. Y Dios me promete sustento y abrigo, ¿verdad? Sí. Como cuando mandó a los 70, ¿se acuerda? A predicar, mandó a los 12 a predicar. A los 70 le dijo que no lleven ni alforja, ni otro vestido, etcétera. Y los mandó, vayan, crean. Fe. ¿Usted cree que Dios puede sostener su vida, Johnny? Amén. Y le dará, no lo que quiere, sino lo que necesita. Él lo va a hacer. Fe. Ese es el rico. No el que tiene dinero. El que le cree a Dios. Porque no tendrá necesidad. Así es. Ay.
Me imagino, ¿no? Que uno tiene ese miedo de cómo voy a comprar leche y vino, pero si no tengo dinero, si soy pobre. ¿Sabe? Yo De pronto decía, llego a la tienda de Dios y está todo en cero. yo decía, cero. ¿cómo me voy a casar si no tengo dónde caerme muerto? Ujú, Un año después me casé con mi esposa y Dios me dio todo lo que necesitaba. ujú. Después, ¿y cómo voy a pagar el colegio de mis hijos si no tengo, no me alcanza? Y todos mis hijos estudiaron y los 3 ya se graduaron. ¿Y Ujú. cómo voy a pagar la universidad de mis hijos? Y 2 hijas mías una ya se graduó, la otra se pudo pagar con una beca y una cosa así, toda la carrera. Y mi otro hijo está estudiando en la universidad ya. Ujú. ¿Y cómo voy a hacer? En su debido momento el Señor lo va a hacer. No nosotros. Si nosotros nos ponemos a preocuparnos por de aquí a 5 o 10 años, nos volvemos locos, nos vamos a estresar. Ansiedad. Y eso es lo que le pasa a la gente. Pero un día a la vez. Mi papá sabía decir, no trates de cruzar el río antes de llegar al puente. Ujú. Entonces tengo que esperar a llegar al río, porque como no sé cómo lo voy a cruzar y de pronto en el río hay un puente, Así es. pero de acá no lo veo, solo veo el río. Entonces el Señor me va a hacer pasar. Eso se llama Amén. fe. Así es. La reprensión. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hebreos 13, ¿no? Dios a quien ama, corrige. Y si no corrige, No es hijo, no es de Dios, es un... bastardo. Esa palabra le gusta a ustedes decir, ya me acuerdo. Es un Un bastardo, bastardo, no es hijo. porque no es hijo. Legítimo. Entonces, Dios le está jalando las orejas a la Odisea y a cada uno de nosotros, porque nos ama. No es del agrado de Dios decirnos desventurado, pobre, necio, ciego, desnudo. Él quiere que seamos todo lo contrario. Pero si tiene que llamarnos la atención, lo va a hacer por amor. Ok, aquí está el versículo que queríamos hacer énfasis. Después de este llamado arrepentimiento, un versículo que se utiliza mucho. Ya, pero ahí viene la parte fundamental del mensaje de la iglesia de la Odisea, en este versículo 19. Arrepiéntete. Arrepiéntate. Una iglesia grande, espectacular, mucha gente, mucha actividad. Y Dios le dice, arrepiéntete. Vuelve. 20. Ahí sí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Antes que comente, ¿ha usted usado alguna vez ese versículo para predicar el evangelio? Sí. Es un versículo que es para una iglesia, pero se lo puede utilizar para evangelizar. Ujú. ¿Por qué? He aquí yo estoy a la puerta. Y llamo. Dios está llamando al corazón de la iglesia en la Odisea. Pero Dios llama al pecador o no. Sí. Se lo puede usar tranquilamente. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero el contexto, Sí, el contexto. ¿Qué nos dice? A ver, es como el mensaje. ¿Para quién es? para la iglesia. ¿Qué iglesia? Bueno, está aquí específicamente para la Odisea. Para la Odisea. Pero lo Pero podemos nosotros aplicar. vamos de Yapa entonces. Pero en el contexto, ¿para quién es? Para la Odisea. Para la Odisea. Ajá. Pero es un mensaje para cualquier iglesia. Así Entonces, es un versículo para el creyente. Ujú. Pero también se puede aplicar para el no Para el creyente. que no. Como el mensaje del sembrador y la semilla. Ujú. Usted lo puede aplicar para clientes y lo puede utilizar para evangelizar. Ujú. Ya. Entonces, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, porque el creyente como el no creyente pueden estar sordos. El creyente tibio está sordo Ajá. y el frío está sordo. Pero dice, si alguno oye mi voz, tanto el creyente tibio como el no creyente escucharon un mensaje, es la finalidad de este mensaje, que el tibio o el no creyente escuchen. No a nosotros, a mí me importa que a mí no me escuche nadie, yo no tengo nada de bueno, que escuchen al Señor. Y esa persona recapacita, atiende y dice, es verdad, necesito arrepentirme. ¿Qué pasa? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de las- comer? Ajá. Ahora,
ahí hay una parte importante que estuvimos hablando antes de venir acá a esta mesa. Si alguno oye mi voz, ¿qué tiene que hacer? Abrir la puerta. ¿Y quién abre la puerta? Dice aquí, o sea, el que escucha. El que escucha. Abre la puerta. Abre la puerta. Porque tiene opción de abrir y tiene opción de ¿qué? De que pase. De no abrir. Ajá, de no abrir. Ahora, el Señor no va a venir a patear la puerta. Así es. ¿No? Yo estoy a la puerta ahí, llamo. No entro pateando la puerta. Yo estoy llamando, dice el Señor. Y el que está dentro tiene la opción de abrir y cerrar. Abrir o no abrir. Aquí no hay ningún Sí sabe problema. por qué se lo estoy diciendo, Sí. la conversación. Bueno. Sí. Aquí no hay ningún problema entre la soberanía de Dios y la responsabilidad Y la responsabilidad del hombre. El hombre decide si abre la puerta. Dios está diciendo, yo te estoy llamando. Pero el hombre decide si abre o no abre la puerta. Bueno, alguna justificación. No me importa. Sí. Pero Dios dice, si alguien abre la puerta, ¿qué hará Dios? Él entrará. Y cenará con él. Y él conmigo. Me habla de esa intimidad. Comunión. Me habla de esa comunión. Creyente o no creyente, el que abre su puerta a la voz de Cristo, Cristo salva. Para eso vino. Así es. Cuando Cristo vino al mundo, ¿por qué vino? A salvar al pecado. No para qué. ¿Por qué vino? Ajá, su reino. Porque el mundo estaba perdido. En la oscuridad. El mundo estaba perdido y Cristo vino para salvar. Todo el mundo estaba perdido, Cristo vino a salvar. Y todo el que cree, ¿qué pasa? Será salvo. Se salva. Y el que no cree, Se pierde. sigue perdido. Así es. Para eso vino. El que Cristo. abre la puerta o el que la El que deja cerrada. abre, se salva. El que deja cerrada la puerta, Ujú. está perdido. Y no afecta en ningún momento la soberanía de Dios. No, para nada. Dios es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera, pero Él no va a obligar a Él nadie. en su soberanía puede decir, es la responsabilidad de él abrir. o cerrar. Él es soberano para hacer lo que Él Y él quiera. es soberano, él sigue siendo soberano. Sí. Amén. Y aparte es justo y es amor. Así es. No solo es soberano, Ujú. es soberano, pero es amor y es justo. Amén. Amén. ¿Sí me entiendes lo que le quiero Sí le decir con entiendo. todo eso? Ya. Ya algún día vamos a tener que topar ese tema, No sé. si es que Dios lo permite. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su Oiga, trono. eso es importantísimo. Ujú. Johnny, usted sabe que el hombre va a juzgar ángeles. 1 Corintios capítulo 6. Ujú. Una cosa es el que vence, otra cosa es el que no vence. ¿Quién es el que vence? El que- caliente. Sí, El el caliente. caliente. El tibio no ha vencido, pero está ahí. Está ahí. Con el desagrado del Señor, pero está ahí. Pero ese tibio jamás se va a sentar. ¿En qué trono? En el del Padre. ¿Ah? En el del Señor que dice ahí, conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, vamos a reinar con Dios. O sea, eso es, a mí hasta escalofrío me da. Ujú. Porque el que ha sido fiel, el que vence, va a reinar con él. Ujú. Claro, Él es el Rey Dios Todopoderoso, soberano, pero nosotros vamos a estar ahí reinando Ujú. sobre lo que esté en la tierra en ese momento, y ángeles, y etc. El que vence. Ahí está la gran diferencia entre el tibio y el caliente. Ujú. ¿Usted quiere reinar o ser reinado? Reinar. No por orgullo, Sí. Si Para no- estar con el Señor. por amor a Cristo. Él nos da eso como recompensa. Uno no tiene que ir, yo quiero reinar, porque eso ya es orgullo, ya, Claro. ya me estropeé, ya Ahí estoy ya más no- tibio que el tibio. Ahí estoy tibio, exacto. Ya, ya. Entonces, Ya. si lo sirvo por amor, Con la motivación correcta. Él va a hacer que yo reine con Él, porque he comprendido, me he puesto colirios y puedo ver, he sacado mi ropa negra y me he puesto la ropa blanca. Ujú. Y en lugar de confiar en mis riquezas, me he llenado de fe en Él. Por eso voy a poder reinar con Él. Lindo mensaje. El que tiene oído, Sí, porque no todo el mundo va a reinar con Cristo. oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Incluso entre los salvos, Ujú. tenemos opción para oír
o no oír. No, porque yo, como cristiano, decido ser fiel a Dios, obedecer a Dios, o dejar de leer mi Biblia y hacer lo que yo quiero. Así es. Después de este mensaje a las iglesias, pastor, ¿qué viene en Apocalipsis? El capítulo 4. Bueno, vamos a seguir con Apocalipsis. ¿Cuándo empieza qué cosa? Lo duro, lo que todo el mundo teme. Bueno, duro, ¿a qué le teme usted en el libro de Apocalipsis? O sea, yo no le temo, pero la gente siempre espera de Apocalipsis las profecías, los sellos, el la cumplimiento, copa, bueno, lo que va a pasar. Eso viene pronto, ¿no? En capítulos 4, 5, 6, 7 ya vienen todas las... Y que lo vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo rápido, claro. Posición de la venida de Cristo. Hay hasta 5. Antes de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación, después de la gran tribulación, pero también hay otras 2. Una dice que entre antes y en medio hay otra, y entre en medio y después hay otra. Pero las 3 más principales, las más importantes, antes, en medio y después. Yo tengo mi posición muy clara, yo creo, muy firmemente, yo sé en lo que creo. Pero vamos a hablar un poco de todas, pero cada uno tiene que decidir. ¿Qué es lo importante de eso? Está preparado. De que Cristo viene. Y todos creemos eso que Cristo es eminente. Eso es lo básico, eso es lo que nos une. Así es. De ahí, antes, en medio, después, para mí en lo personal es secundario, con mucho peligro el no estar preparado. Claro. Y con mucha satisfacción para el que está listo. Y si viene antes, en medio, después, si estoy listo. O sea, ¿usted es ganar o ganar? No, porque si tengo mi posición. Claro. Por eso usted gana o gana, porque si viene... Sí, pero si no estoy listo, gano o pierdo. Ahí sí pierdo. Entonces, ya con esto, si deduce, mi posición es que el Señor viene después de la gran tribulación. Y siempre voy a estar listo. Pero si mi posición es viene en cualquier momento y no estoy listo, gracias, Señor, y no estoy listo para la gran tribulación, ¿qué pasa? Va a sufrir un poco. Voy a sufrir bastante. Y esos tibios que acabamos de leer, en Lucas, capítulo 18, versículo 7, creo que es. Léalo. Ya me metí en esto, ustedes se fregan. Yo solamente quería que le dé una expectativa. Lucas 18, 7. Y queremos poner una canción que sea temática, porque yo me imagino un apocalipsis con esa canción, pastor. Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderlas? Lucas, 18, 7. El juez y la viuda, ¿dónde está? Capítulo 16. El juez y la viuda. Cerca de las riquezas. Pues vamos a buscar. No me va a buscar en mi Biblia. A ver, ¿qué dice usted? ¿Cuál? El juez y la viuda. Ya me hace cerrar y otra vez. Vamos a ver quién gana. 18 es. No tengo mis lentes. 18 del versículo 2 al 8. Ya, entonces el 8. El 8. Claro, estamos leyendo eso. No era el 7, sino el 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Mire esa pregunta ahí. Si ya los de la Odisea le está hablando de tibieza, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Cristo, digamos que viene después de la gran tribulación, hallará fe en la tierra. ¿Por qué pregunta eso? Porque no va a haber mucho. Porque hay una duda. Si no estoy preparado, cuidado. Bueno, vámonos, Johnny. Listo. Que el Señor los bendiga. Como 1 hora y media, usted los va a aburrir. Ore, pastor. Yo oro. Señor, te agradecemos por este tiempo, por el mensaje que nos llamas al arrepentimiento como iglesias, como personas. Señor, ayúdanos a ser humildes, que jamás pensemos que estamos listos, que ya estamos preparados.
Como dice en el mismo libro de Lucas, siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, eso hicimos, pero somos inútiles. Jamás habremos hecho suficiente. Toda la riqueza de la tierra no es suficiente para servirte a ti. Que jamás nos sintamos contentos ni satisfechos, Dios, con lo que hemos alcanzado, con lo que hayamos hecho. Que siempre nos esforcemos, Dios, para darte más. Que no nos sintamos ricos. Que no sintamos que tenemos todo lo que queríamos hacer. Ayúdanos a sentirnos desventurados, pobres, ciegos, desnudos, para depender totalmente de ti. Ayúdanos a vestirnos de vestiduras blancas. Ayúdanos a ponernos colirios en los ojos para poder mirarte, Dios, para poder aprender de tu palabra. Y ayúdanos a tener una fe tan grande que dependamos totalmente de ti. En tus manos estamos, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.